porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración del apóstol San Pedro nos afirma que las profecías no se originan en un diseño literario de la sabiduría humana, sino que se originan en la voluntad suprema de Dios y son reveladas a los profetas a través del Espíritu Santo. Por esa razón somos reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 de Daniel, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra te pedimos que nos bendigas para que podamos ser guiados por tu Espíritu. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de Daniel nos ubica en una fiesta que ofreciera el rey Belsasar en un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza. Dice que tomó con ellos hasta emborracharse y mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén, y así lo hizo. Le llevaron las copas y entonces siguieron tomando, usando de esas copas que tenían obviamente otro uso, tuvieron en el pasado otro uso. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor y ambos habían gobernado aquel imperio universal, el primero, Babilonia. Pero algunas cosas habían acontecido y este imperio estaba muy próximo de llegar a su fin. Dice el versículo 4, ya borrachos se deshacían en alabanzas a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera. Y en ese momento, dice el versículo 5, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Y mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro se puso pálido del susto. Las rodillas comenzaron a temblar y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, los astrólogos, los adivinos, los sabios babilonios y les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello, lo nombraré tercer gobernante del reino. Pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara todavía más y palideciera todavía más. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos, no entendían nada. Habían sido invitados a una gran fiesta y de pronto la fiesta se arruinó. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró al banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. Ella ya sabía de una historia que había acontecido en el pasado en relación al padre de Belsasar, Nabucodonosor, y que aparece en el capítulo 2 que ya hemos visto, cuando Daniel descifra e interpreta el sueño. Ella dice: que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a la de los dioses. El padre de su majestad, o sea Nabucodonosor, lo llegó a nombrar jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos por esa misma razón. Dice versículo 12, es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos, inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que está escrito y lo que significa. Su nombre es Daniel. Aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar, o sea, le había cambiado el nombre para que no guardara identidad con el Dios verdadero, sino con el Dios de los babilonios.
Lo buscaron, dice versículo 13, Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó, ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses, que tienes agudeza, que tienes inteligencia y una sabiduría sorprendente. Ocurre que los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si lo haces, te nombraré como el tercer gobernante de nuestro reino. Te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante en el reino. Versículo 17, Daniel, que reconoce que lo que él hace no es por él, sino por Dios. No se trata de una habilidad propia, sino de algo que Dios le muestra y le revela. Dice, su majestad puede quedarse con sus regalos, versículo 17, o dárselos a otro, respondió Daniel. Yo voy a leer a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Versículo 18, el Dios altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad, esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Y si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente, recibió la mente de un animal, vivió entre los asnos salvajes, se alimentó con pasto como el ganado. Está recordando lo que había pasado con el padre. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Daniel le dice a Belsasar, el problema de tu padre es que él creyó que la autoridad era de él, pero la autoridad viene de Dios. Dios da los reinos y la vida y la salud proviene de Dios. De manera que ninguno de nosotros puede por sí mismo realizar ninguna actividad ni ejercer ninguna autoridad. Dice, el problema de tu padre es que se olvidó de quién depende la criatura, que dependemos de un creador. Se llenó de soberbia, de orgullo. De paso, tal vez no sea solo el problema de Nabucodonosor, y también tal vez sea nuestro problema. Así que dice, como él se ha opuesto al Dios, como él erró el camino, como él alabó a esos dioses que no eran dioses. Versículo 24, por eso Dios ha enviado esa mano a escribir, y lo que allí aparece es esta frase, versículo 25, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y qué significan estas frases? Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Uparsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que le pusieran lo que él había prometido, lo que él había dicho, y que lo hicieran tercer gobernante del reino. Y esa misma noche Belsasar fue asesinado y Darío, el persa, se apoderó del reino. Daniel tenía 62 años. Hay varias lecciones brevemente que podemos tomar de este capítulo. Primero, la absoluta soberanía de Dios. Segundo, que el orgullo y la soberbia siempre nos lleva a la destrucción. Tercero, que Dios es el único que conoce el futuro, por eso lo revela y lo muestra. Los babilonios pensaban que iban a perdurar para siempre, pero no. La maldad, la soberbia, la injusticia
tiene un límite. Así que Babilonia terminó y en su lugar apareció un reino combinado que llegó a ser un nuevo reino universal de los medos y de los persas juntos. Es que Dios es el único que conoce el futuro y lo revela para que cuando las profecías se cumplan, nuestra fe sea fortalecida. Y la última aplicación breve a la que quiero hacer referencia en esta oportunidad es que siempre vale la pena confiar y depender de Dios. Tarde o temprano todos daremos cuenta de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, de lo malo que escogimos o de lo bueno que desechamos. Todos, creyentes y no creyentes, todos un día rendiremos cuenta. Pero lo ideal no es pensar en ese día con temor y palidez como le pasó a Belsasar, sino seguir fielmente las orientaciones del Señor para que ese día también sea de bendición. Ahora los invito a compartir este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estas profecías que fortalecen nuestra fe en tu palabra, pero que al mismo tiempo nos comprometen a actuar conforme a tu voluntad. Danos valor y danos sabiduría para leer, para entender y para practicar tu mensaje. Bendice a todos nuestros queridos amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.